El tema del beso en el arte es universal y emotivo, pero las maneras en las que los artistas lo han representado reflejan tanto la época como el estilo y la intención detrás de cada obra. A través de las pinceladas de Gustave Klimt, Francesco Esche, René Magritte, Henri de Toulouse-Lautrec, descubrimos cómo el beso puede interpretarse desde un prisma romántico, simbólico, surrealista y cotidiano. El beso de Esche, 1859. Comencemos con El beso, de Francesco Esche, un óleo de 1859 que simboliza el amor romántico y patriótico en el contexto del movimiento por la unificación de Italia. Aquí, vemos una escena con una pareja en un ambiente casi teatral. El hombre, vestido de forma medieval, abraza a la mujer mientras la besa apasionadamente, en una composición marcada por su delicada fusión de colores y la luz que cae sobre los amantes. En el beso de Esche, el amor se muestra como un acto de entrega apasionada y absoluta, transmitiendo una emoción profunda, pero también resaltando el espíritu de unidad nacional y sacrificio. El idealismo de Esche contrasta con el enfoque simbólico y decorativo de El beso de Gustave Klimt décadas después. Mientras que Esche se inspira en el romanticismo y el sentido nacionalista, Klimt explora la intimidad en un estilo modernista donde el amor se eleva al ámbito de lo sublime. El beso de Klimt, 1907 a 1908. En El beso de Gustave Klimt, la famosa obra creada en 1907 a 1908, los amantes se encuentran entrelazados en una fusión de formas y colores dorados y geométricos. Aquí, la escena es más abstracta. Klimt convierte el acto del beso en un símbolo universal de unión espiritual y erótica, en una pieza que representa tanto el amor carnal como el ideal. Los patrones dorados y ornamentales, inspirados en el arte bizantino, cubren a los amantes casi por completo, destacando solo sus caras, manos y pies, como si el entorno físico desapareciera, dejando solo la esencia de su amor. A diferencia de la escena casi histórica de Hayez, Klimt explora el beso en un mundo atemporal y simbólico. Los cuerpos parecen fusionarse en una especie de éxtasis místico, rodeados de patrones geométricos que sugieren la mezcla de lo masculino y lo femenino, lo cual convierte esta pieza en un icono del modernismo y de la libertad artística de principios del siglo XX. Los amantes, de Magritte, 1928. Los amantes, de René Magritte, presenta un giro dramático en la representación del beso. En lugar de mostrarnos la pasión o el idealismo, Magritte crea una imagen perturbadora: dos figuras se besan, pero con los rostros cubiertos por paños. Esta barrera física impide que los amantes se vean o realmente se conecten. Aquí, el beso se convierte en un símbolo de separación y misterio. Magritte, como buen surrealista, explora temas de identidad y barreras psicológicas, dejando al espectador con una sensación de distancia y extrañeza. Comparado con el beso idealizado de Klimt, en el que los cuerpos se disuelven uno en el otro, Magritte enfatiza el aislamiento, la alienación y la imposibilidad de conocer al otro plenamente. Los paños, de hecho, pueden interpretarse como símbolos de secretos, de barreras psicológicas que impiden la verdadera unión. Este beso es menos sobre el amor en sí y más sobre la percepción de la realidad y la relación entre el deseo y el conocimiento. El beso en la cama de Toulouse-Lautrec, 1892. Finalmente, el beso en la cama de Henri de Toulouse-Lautrec representa el beso en un contexto cotidiano y desenfadado. A diferencia de la espiritualidad de Klimt o el dramatismo de Hayez, Lautrec presenta a una pareja en la cama, en una escena íntima y carnal. Su estilo característico, influenciado por la vida bohemia de París, explora el tema desde una perspectiva naturalista y sin idealización, mostrando un amor terrenal, lleno de humanidad y calidez. Lautrec ofrece una visión muy distinta al simbolismo de Klimt o al enigma de Magritte. Mientras que en Klimt los amantes parecen ajenos al mundo y en Magritte separados por barreras invisibles, en El beso en la cama, Lautrec nos invita a una intimidad real y sin adornos. La obra, con sus trazos simples y colores apagados, sugiere una cotidianidad en el afecto, y muestra el amor como algo tangible y ordinario.